En este video vamos a introducir el concepto de isomorfismos entre gráficas, que nos indicará cuando dos gráficas tienen la misma estructura. Al hablar de la misma estructura, pues nosotros quisiéramos que tenga básicamente los mismos eh, vértices, el mismo número de vértices, y que las aristas conserven la forma de la gráfica. Entonces, visualmente, dada una gráfica G, pues otra gráfica que vamos a llamar G' será isomorfa a G si se puede dibujar de la misma manera que G. Es decir, nos dan dos gráficas y podemos dibujar la primera de la misma forma que la segunda sin romper la estructura que tiene por definición. Entonces, antes de definir formalmente lo que es un isomorfismo, vamos a explicar lo que acabo de decir con un ejemplo. Entonces, en el video en el que definí distintos tipos de gráficas, vimos en particular lo que es una gráfica bipartita y vimos el ejemplo que puedes ver en pantalla, donde tenemos del lado izquierdo una gráfica, en este caso 2 regular, y para ver qué es bipartita, la dibujé como la del lado derecho, donde la partición de los vértices está dado por cada fila dibujada en la gráfica, en este caso G'. Entonces, imaginemos por un momento que nos dan estas dos gráficas, que no sabemos que G es bipartita y que podemos dibujarla eh, como la gráfica de la derecha. Y entonces nos preguntan si estas dos gráficas son esencialmente la misma. ¿Cómo hacemos para mostrar que de verdad lo son? Bueno, pues podemos asociar a cada vértice en G un vértice en G', de tal manera que si el vértice BI tiene vértice asociado en G'WJ, entonces los vértices adyacentes a BI en la gráfica G deben tener vértices asociados en G' adyacentes a WJ. Si nosotros logramos dar una asociación tal que cumpla esto que acabo de escribir, entonces podemos asegurar que G' y G tienen la misma estructura. Una primera observación que podemos hacer es que si el grado de BI en la gráfica G es igual a K, entonces se debe cumplir que el grado de WJ en G' también es igual a K. De lo contrario, no estaríamos asociando los vértices de buena manera. Entonces, para ver esto que acabo de escribir como observación, vamos a ver un ejemplo rápido. Una gráfica con tres vértices y vamos a suponer que la gráfica G es de esta manera y la gráfica G'
es la gráfica del lado derecho. Entonces, supongamos que este vértice es B1 y que yo lo voy a asociar mediante una función a este vértice que vamos a llamar W1. Entonces, los vértices adyacentes, por lo que escribí al inicio, a B1 en la gráfica G, que en este caso son todos, B2 y B3, deben tener vértices asociados en G' que sean adyacentes a WJ, en este caso a W1. Entonces, pues supongamos que vamos a asociar al vértice B2 con este otro vértice que vamos a llamar W2, y en este caso sí se cumple lo que escribí arriba, ¿no? B2 es adyacente a B1 y su correspondiente vértice en G', que es W2, es adyacente a W1, y entonces lo hicimos bien, ¿no? Pero ahora, ¿qué va a pasar con B3? Eh, Tendríamos que asociarlo de la misma manera con W2, ya que si lo asociamos con el vértice de abajo, el enunciado de arriba falla, puesto que W3 no es adyacente a W1, pero B3 sí es adyacente a B1. Entonces, ahora surge otra pregunta. ¿Podemos asociar de esta manera a los vértices de G y G'? Es decir, podemos llevar dos vértices en G a un mismo vértice en G'. Y otra duda que surge es si podemos dejar vértices sin asociar. En este caso, W3 se quedó sin un vértice como pareja en G. Y la respuesta es que no. La función que tenemos que dar entre vértices debe ser biyectiva, por lo cual no podemos llevar dos vértices a un mismo vértice en la imagen, y tampoco podemos dejar vértices, en este caso en G', sin asociar. Entonces, ahora sí vamos a definir formalmente lo que es un isomorfismo, ya que hemos visto mediante estos ejemplos eh, más o menos lo que queremos decir con preservar la estructura de una gráfica. Bien, entonces vamos a decir que G y G' son dos gráficas isomorfas si existe una función phi que va del conjunto de vértices de G al conjunto de vértices de G'. Esta función debe ser biyectiva, y tal que si tomamos dos vértices U y V en el conjunto de vértices de G, entonces la arista UV va a pertenecer al conjunto de aristas de G si y solo si la arista phi de U, phi de V pertenece al conjunto de aristas de G'. En este caso vamos a escribir que el isomorfismo mediante este símbolo, una ondita y dos rayitas. Y bueno, pues entonces, una vez definido formalmente lo que es un isomorfismo entre gráficas, pues vamos con ejemplos. Regresemos al primer ejemplo y vamos a dar el isomorfismo explícitamente, eh, para ver que en efecto estas dos gráficas son isomorfas. Entonces, eh, pues bueno, podemos ver que las dos gráficas son 2 regular. Entonces podemos tomar B1, aplicarle phi y llevar a cualquiera de estos vértices en G', digamos W1. Entonces, ahora,
tomemos un vértice adyacente a B1 en G. En este caso vamos a tomar a B2. Y entonces, según la definición de isomorfismo, debemos llevar a B2 bajo la función phi de tal manera que su imagen en G' sea adyacente a W1. Entonces solamente tenemos dos opciones, ya que W1 tiene dos vértices adyacentes, W4 y W5. Y entonces pues vamos a llevar a B2 bajo phi al vértice W4. Bien, vamos a agarrar el otro vértice adyacente a B1, en este caso B6, y nuevamente B6 bajo la función phi debe caer a un vértice adyacente a W1 y solamente nos queda como opción W5. Entonces, phi de B6 debe ser igual a W5. Entonces, ahora tomemos a B3, notemos que es adyacente al vértice B2, entonces B3 bajo la función phi debe caer a un vértice adyacente a W4, que es la imagen de B2 bajo phi. Entonces, W4 es adyacente a W1, pero W1 ya está ocupado por B1. Recordemos que phi debe ser biyectiva. Entonces, el otro vértice adyacente a W4 es W2. Entonces, phi de B3 debe ser igual a W2. Ya solo nos faltan dos vértices. Tomemos a B4 ahora. Y B4 es adyacente a B3. Así que bajo la función phi, B4 debe caer a un vértice adyacente a la imagen de B3, es decir, a W2. W2 es adyacente a W4 y a W6. Y W4 ya está ocupado por B2. Entonces, phi de B4 debe ser igual a W6. No le queda de otra. Y bueno, pues finalmente mandamos a B5 a el vértice en G' que queda, que en este caso es W3. Verificamos nada más que en este caso B5 es adyacente a B4 y a B6. Entonces W3 debe ser adyacente a la imagen de B4 y B6, que es W6 y W5. Y efectivamente W3 es adyacente a W6 y a W5. Por lo tanto, phi definida de esta manera nos da un isomorfismo entre G y G'. Por supuesto, el isomorfismo en este caso no es único. Pude haber empezado con phi de B1 y mandarlo a W6 y entonces la manera en que asocio a los demás vértices pues hubiera cambiado. Pero pues esencialmente es lo mismo, ¿no? Entonces vamos ahora con otro ejemplo. Bien, entonces tenemos nuevamente dos gráficas de 6 vértices cada una. Puedes ver fácilmente que estas gráficas son 3 regular. Y bueno, pues damos una función phi del conjunto de vértices de G al conjunto de vértices de G', dada por phi de B1 igual a W1, phi de B2 igual a W4, phi de B3 igual a W2, phi de B4 igual a W5, phi de B5 igual a W3 y phi de B6 igual a W6. Entonces puedes ver fácilmente que esta función es biyectiva. Lleva cada vértice en G a uno y solo un vértice de G' y pues todos los vértices en G' están ocupados bajo la función phi. Entonces, bueno, pues ver que es biyectiva es bastante sencillo.
Lo que es un poco tedioso es ver la segunda parte de la definición de isomorfismo. Entonces, pues tomemos por ejemplo a B1 que va a caer a W1 bajo la función phi, y entonces tenemos que ver que sus vértices adyacentes en G eh, bajo la función phi van a dar a vértices adyacentes a W1. Entonces, B2 es adyacente a B1 y phi de B2 es W4 y W4 es adyacente a W1, entonces no estamos cometiendo ningún error. Luego B4 es adyacente a B1 y phi de B4 es W5, W5 es adyacente a W1, así que vamos bien. Y finalmente B6 es adyacente a B1, phi de B6 es W6 y W6 es adyacente a W1. Entonces, pues, eh, al menos los vértices adyacentes a B1 tienen vértices asociados en G' adyacentes a W1. Y bueno, pues entonces puedes hacer lo mismo con los demás vértices. Eh, Puedes aquí detener un poco el video para hacer tus respectivas cuentitas y verificar que efectivamente phi es un isomorfismo entre las gráficas G y G'. Antes de finalizar, un último ejemplo, pues nos preguntan si las gráficas G y G' dibujadas son isomorfas. Entonces, la gráfica G es la misma del ejemplo anterior, es una gráfica 3 regular. Y del lado derecho tenemos otra gráfica 3 regular con 6 vértices también. Entonces, pues, dado el ejemplo anterior y nuestra pequeña experiencia que hemos adquirido en este video en cuanto a isomorfismos, pues uno podría pensar y asegurar que estas dos gráficas son isomorfas. Pero esto es falso. Y vamos a continuación a demostrar por qué no lo son. Entonces, dado el ejemplo anterior, como la gráfica G es bipartita, puesto que es isomorfa esta gráfica bipartita, como dijimos al principio del video, lo que quiere decir gráficamente, mediante los dibujitos, que dos gráficas sean isomorfas, es que podemos dibujar a la gráfica G de la misma manera que la gráfica G', simplemente pues hay que borrar las etiquetas W1 hasta W6 y nombrar a estos vértices conforme la función phi nos lo va diciendo. Entonces, regresando a este último ejemplo, pues si G y G' fueran gráficas isomorfas, entonces eso quiere decir que podemos dibujar a G' de la misma forma que la gráfica del ejemplo anterior bipartita. Pero vamos a ver a continuación que esto no se puede hacer. Tomemos al vértice W1, el cual es adyacente a W2, a W6 y a W3. Entonces, si nosotros quisiéramos dibujar o particionar a el conjunto de vértices de G', pues W1 debería estar en uno de los conjuntos, y dado que W1 es adyacente a W2, W3 y W6, pues entonces, por definición de gráfica bipartita, W2, W3 y W6 deberían estar en el segundo conjunto que particiona al conjunto de vértices.
Pero ahora notemos que W4 es adyacente en particular a W5. Son los vértices que nos falta dibujar en esta gráfica de abajo. Entonces, si nosotros quisiéramos dibujar de la misma forma que en la gráfica del ejemplo anterior a la gráfica G', pues X y Y, los conjuntos que particionan al conjunto de vértices en G', deberían tener ambos tres vértices. Entonces W4 y W5 deberían estar en el mismo conjunto, pero como W4 y W5 son adyacentes en G', pues esto no puede ocurrir. Entonces W4 y W5 deben estar en distintos conjuntos de la partición. Entonces, pues W4 puede estar en X y W5 estar en Y o viceversa, pero entonces ya no podemos dibujar a la gráfica G' de la misma manera que la gráfica del ejemplo anterior. Por lo tanto, podemos concluir que G' y G no son isomorfas, puesto que la primer gráfica, la gráfica G, es isomorfa a la gráfica bipartita, y entonces esta gráfica G sí podemos dibujarla como la gráfica bipartita. Por lo tanto, G y G' en este ejemplo no son isomorfas. Entonces, con este ejemplo podemos concluir que existen más de una gráfica 3 regular con 6 vértices esencialmente, ¿no? Eh, Aquí tenemos dos dibujadas que no son isomorfas, por lo cual estas dos gráficas, aunque son 3 regulares y tienen 6 vértices, no tienen la misma estructura. Entonces, como una pequeña tarea moral, pues puedes preguntarte y responderte si existe otra gráfica de orden 6 que sea 3 regular, que no sea isomorfa ni a G ni a G'. Aquí concluimos este video y pues bueno, vamos a continuar definiendo más conceptos en los próximos y a seguir jugando con las gráficas. Hasta la próxima.